Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos a este programa Diálogos en Perspectiva. El día de hoy abordaremos el tema ¿Cómo educa la educación? Y para ello tenemos como invitado al doctor Pedro Flores Crespo, quien es doctor en Ciencias Políticas y Desarrollo por la Universidad de York en el Reino Unido y actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es autor de numerosos trabajos que incluyen libros, capítulos de libros y artículos académicos. El doctor Pedro Flores ha sido profesor visitante en el Instituto de Educación Efectiva del Reino Unido y director de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Recientemente, el año pasado, ha sido distinguido como miembro regular de la Academia de Ciencias. Doctor Pedro, pues sea usted bienvenido y pues gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Anselmo. Un gusto estar en tu programa, en este segmento, con un tema que eh, lleva como título ¿Cómo educa la cultura? Y desde ahí me puse a reflexionar en una cosa que es importante o que fue importante a partir de la pandemia. Cuando estábamos encerrados, cuando estábamos en nuestras casas y los sistemas educativos clausurados, se empezaron a hacer diferentes discusiones en torno a cuánto estábamos perdiendo, qué estábamos dejando de aprender. Los economistas, incluso ligados al Banco Mundial, estimaron ya cuánto va a perder una generación a futuro en términos económicos por la pérdida de habilidades y los salarios devengados a futuro. Como todo, como todo fenómeno, pues tiene diferentes miradas. Y una de las miradas sobre estas pérdidas de aprendizaje es la de los pedagogos, lo de los educadores, donde nos permiten una idea más matizada de las pérdidas de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pedagogos, así como los antropólogos, incluso filósofos, pues piensan que mientras el ser humano exista, nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, aunque estemos encerrados, pues estamos aprendiendo cosas. Decía Rosa María Torres del Ecuador, una cosa que aprendimos en la pandemia tan sencilla como lavarnos las manos, ¿no? Es una cosa muy, muy sencilla, pero que la aprendimos porque lo necesitábamos para sobrevivir. Entonces, a partir de ahí me puse a pensar cómo es que las diferentes formas de expresión artística, y en este sentido esa es la noción de cultura que aquí presento, nos permite aprender cómo las artes, la música, la literatura puede ampliar nuestras capacidades cognitivas. Esa fue la pregunta que me llamó a contestarlo en un periodo de encierro. Y curiosamente ya pensé a recopilar artículos donde varios, incluso académicos, piensan cómo es posible que los seres humanos aprendamos, por ejemplo, con la literatura. Martha Nussbaum, que es una filósofa de la Universidad de Chicago, dice una cosa muy interesante. Dice, la literatura, al leer nosotros, entramos en los personajes al grado de que empezamos a sentir empatía con esos personajes. Por lo tanto, lo que experimentan los personajes, que es una ficción de la literatura, empieza a ser real para nosotros. Y entonces nosotros podemos empezar a sentir compasión, a experimentar cosas que en la realidad no estamos experimentando. Y esto me parece que es el primer punto de cómo educa la cultura. Nosotros al tomar una obra de teatro, al tomar una obra literaria, al escuchar la música, nos sensibilizamos y a partir de ahí aprendemos. Y esto es la primera parte o la primera respuesta a cómo educa la cultura. Esto coincide de manera muy, muy interesante con es un ensayo que escribe José Emilio Pacheco, nuestro escritor de las batallas del desierto, que seguramente todos leímos en secundaria o en prepa, en donde él dice una cosa muy similar a Nussbaum y dice que el relato
En el relato escrito, la acción sucede en mi interior. Y es otro punto para constatar que mientras uno lee, algo está ocurriendo dentro de nosotros que nos permite conocer la realidad sin experimentarla. Y esto es algo, esto es algo derivado de la imaginación narrativa, dice Nussbaum, que tiene la literatura. Ejemplos de esto vemos varios. Uno de ellos que me gustaría comentar es eh, Julio Verne, Jules Verne, el cual nunca salió de su pueblo, de Nantes, en Francia, y se atrevió a crear estas novelas de aventuras fantásticas, ¿no? De viajes y de alrededor del mundo. Y él lo podía hacer porque tenía una gran imaginación. Otro ejemplo mucho más cercano de ellos es Agustín Lara, nuestro compositor que escribió la canción de Granada, cuando él no había visitado la ciudad de Granada en España. Y si uno oye la canción no hace referencia a cuestiones que él experimenta en esa ciudad, sino a cuestiones que él se imagina, quizá por lecturas, quizá por la música española que él escuchaba. Entonces, estos son dos ejemplos que me parecen importantes mencionar de cómo la literatura eh, nos ayuda a ampliar estas capacidades cognitivas, nos ayuda a experimentar cosas que en la realidad no tenemos. Y lo más paradójico es que ocurre a partir de la ficción literaria. Otra de las cosas, otro de los aprendizajes a mi juicio, donde las artes, la literatura, la cultura nos amplía estas capacidades de aprender, es que el arte no moraliza. El arte no moraliza. Y ahí tomo a Oscar Wilde, un espléndido escritor irlandés que sufrió muchísimo por sus orientaciones sexuales en algún momento, y donde él dice que no hay libros morales o amorales, simplemente hay libros bien escritos o mal escritos, ¿no? Y esto también me parece que es importante, y cuando empiezo a indagar esta idea de que el arte no moraliza, me encuentro con frases de Carlos Monsiváis en un fantástico libro que se llama Aires de Familia, en donde dice que los artistas que llegaron a nuestro continente durante el siglo, me parece, 19, 20, empezaron a revelar nuevas cosas que no conocíamos. Incluso, dice él, los artistas ponen un fin a la dictadura de los comportamientos fijos, ¿no? Y esto es muy interesante porque lo que dice Monsiváis es a partir de la cultura empezamos a tener o a vivir o a experimentar y a conocer nuevas expresiones musicales, artísticas, teatrales. Y en este sentido lo ligo con un cantautor que seguramente todos ustedes, todas ustedes conocen, que es Juan Gabriel. Y que me parece que él, su nombre original es Alberto Aguilera, pero él crea el personaje de Juan Gabriel, lo crea en un país profundamente machista y Juan Gabriel es claramente afeminado y se vuelve un ídolo. Y esto me parece que es otra vez un triunfo cultural, un triunfo de cómo la cultura popular y la canción popular es capaz de rebasar pues nociones desde ese momento sociales o convenciones sociales que en los 70 se tenían, Anselmo. Ahorita es realmente muy, abierta la cultura, hablamos de las comunidades LGTB, de las cuestiones no binarias, pero imagínate en los 70 que un joven de provincia llegue con una manera manerada de cantar, con una voz muy dulce, muy aguda, y se vuelve un ídolo. Después de que veníamos de la tradición nacionalista de los machos rancheros como Pedro Infante, como Jorge Negrete, ¿no? Entonces, esto es otro ejemplo. Me parece importante resaltar de cómo educa la cultura, porque la cultura, repito, no moraliza. La cultura, dicen varios autores, el arte se transmite sin obstáculos, ¿no? Y en ocasiones los académicos pues tenemos obstáculos y los obstáculos pueden ser desde sesgos ideológicos, desde barreras de, eh, por nuestras disciplinas. En cambio los artistas no, son capaces de mirar más allá, de caminar en un mundo, dice Shimos Hini, un poeta,
de caminar en un mundo que no es a veces el nuestro. Se dan esa posibilidad. Y en eso, Anselmo, hay algo que sí me parece que coincide con los académicos, con los maestros, con el magisterio. La libertad nosotros para pensar las cosas. Creo que ahí hay espacios, las universidades públicas, autónomas, tienen esos, crean esos espacios. Es en la libertad en donde se pueden crear cosas. Es en la libertad en donde podemos ser creativos y no dentro de los regímenes, pues, totalitarios, como lo han mostrado muchos artistas que tuvieron que salir de los países para poder seguir escribiendo sus obras, o de lo que ahora pues vemos, ¿verdad? Con esta polarización y división social que en México es creciente y que no sabemos hacia dónde ir, donde ya todo es políticamente correcto o incorrecto, y donde pareciera que esos espacios de libertad y de autonomía empiezan a restringirse. Y esto creo que es algo que hay que pensar a futuro en nuestras escuelas, en nuestras normales, en nuestras escuelas formadoras de profesores, en nuestras universidades y en nuestro país. Cuando digo esto con algunos profesores donde he ido y discutido, normalmente me preguntan, bueno, profe, ¿y ¿cómo le hacemos los profesores para revelar ese código creativo del arte, de la cultura? Y yo les digo, miren, pues si yo lo supiera, pues ya a lo mejor hubiera escrito un libro, con esto, hubiera hecho quizá unos cursos como muchos de mis colegas y les diría cómo, pero la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que para identificar ese código creativo en todas esas expresiones musicales, literarias, teatrales, eh, cuenta pues por un lado, la capacidad del docente para poder identificar qué puede ligar el docente entre los contenidos formales con cuestiones más artísticas. Y eso solamente los profesores lo pueden hacer de acuerdo a los contextos, Anselmo, que es algo que también es muy importante tomar en cuenta. Eh, México es un país muy rico en términos de cultura. Por todos lados hay cultura, por todo el mundo, por todos lados se canta, se baila, se come rico, hay artesanías. Entonces creo que eso es una potencialidad que tiene nuestro país para mostrar, para ligar en nuestras clases contenidos que pueden ser más ágiles, más divertidos para los estudiantes. Enseñarles, por ejemplo, una cosa que yo he aprendido eh, al igual que con mis colegas académicos, pero una cosa, un tema que yo he aprendido con los artistas es el tema del multiculturalismo, de la interculturalidad, que es un tema difícil. Y cuando yo leo, por ejemplo, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ahí hay una revelación de identidad, ¿no? Que Paz estaba buscando, lo escribe en París, y él trata de indagar quiénes somos los mexicanos. Está bellamente escrito, hay pasajes muy memorables, ¿no? Otros novelistas donde yo encuentro eso es Juan Goytisolo, un español que residía en Marruecos y tenía estas ideas de cómo era la realidad cuando se cruzaban dos culturas, ¿no? Como la española y la árabe. Y también un italiano que a mí me gusta mucho citar, que es Claudio Magris. Claudio Magris es un escritor italiano de profesor de la Universidad de Trieste en Italia, y Trieste es un punto de interconexión entre diferentes culturas, y lo que uno puede aprender de Magris es precisamente cómo esas culturas se entrecruzan. Y lo que hace Magris es muy interesante porque en ningún momento habla de una superioridad de las culturas, de unas sobre otras, y tiene una idea de identidad que además a los maestros les interesa muchísimo. Yo he visto muchos trabajos sobre identidad magisterial de quiénes somos. Y los que somos, y nos revelan Magris y otros autores, pues es que tenemos, como diría Amartya Sen, identidades múltiples. Algunos somos hombres, pero nos identificamos con las causas feministas. Tenemos preferencias en términos políticos liberales, pero en términos de gasto del hogar somos bastante conservadores, no queremos gastar. Entonces, es una mezcla de nuestras identidades, de nuestras diferentes facetas, no están reñidas, son identidades múltiples, diría Amartya Sen,
y Amartya Sen es pues, un académico, y dice otra cosa más interesante, Amartya Sen. Dice, la razón está detrás de nuestra identidad. Podemos elegir quiénes somos. Y esto, para cualquier proyecto nacional, para cualquier idea comunitarista, es una cosa que irrita muchísimo. Ah, ¿cómo vas a tú decir que eres francés si naciste en México? Bueno, sí tengo el origen, nacionalidad mexicana, pero de la cultura francesa adopto este tipo de cosas y por lo tanto me identifico con tales cosas. Y decir esto en un público como el mexicano, como el de las escuelas, pues crea así como que dice, ay, ¿a poco? Pues, ¿qué te crees? Muy extranjero y todo. Y no, simplemente hay que darle entrada a que las personas podemos elegir algunas facetas de nuestra identidad y entonces ser lo que queremos ser por parte de la razón, no por lo que otros nos impongan, ¿no? Y ahora está muy de moda hablar de los grupos de que tú eres fifí, tú eres chairo, y te asignan identidades y etiquetas que uno no debería admitir porque uno no se identifica con eso. Y entonces uno tiene la libertad de elegir. Eso está en muchas novelas, ¿no? En muchos cuentos, en muchos ensayos como el de Octavio Paz. Y ahí, otra vez, vuelvo a decirlo, eh, me parece que es ahí donde la cultura nos vuelve a dejar, nos vuelve a llevar a pensar en ideas que a veces los académicos ponemos de una manera muy afarragosa y abstracta, y que ellos, con sus novelas, nos las explican de una manera muy creativa, muy imaginativa, muy divertida. Y aquí el punto de cómo puede la cultura, el arte, ampliar nuestras capacidades cognitivas es, las puede ampliar incluso con un disfrute del aprendizaje, porque no es lo mismo pues leerte, ¿no? Un tratado de multiculturalismo e interculturalidad, pues a una novela, ¿no? Que puede ser un poco más ágil y con pasajes como sobre todo los artistas pueden hacer. Em, pues eso es, Anselmo, una de las ideas básicamente que quisiera aquí retomar. Como ves, eh, podemos seguir discutiendo sobre algunas obras de arte que me parece que son importantes para ampliar estas habilidades o capacidades cognitivas. Pero también es importante decir una cosa. El arte es valioso en sí mismo, Anselmo. Vale porque es algo que crearon los artistas, y eso es muy valioso. Gabriel Said dice que, por ejemplo, los sones de mariachi de Blas Galindo, pues ya no, sí, lo escribió Blas Galindo, pero ya es parte de un patrimonio cultural mundial, humano, ¿no? Es decir, valen por sí mismos. Lo que quiero decir es, no tendríamos por qué asignarle un fin instrumental al arte, como en este caso lo estoy haciendo. Simplemente lo que estoy diciendo es el arte vale por sí mismo y tiene esa capacidad por la frescura, por la espontaneidad y la libertad de los artistas para crear, que nos transmite cosas que a veces los académicos no podemos transmitir, ¿no? Y ahí pues acepto mis limitaciones, dado que soy pues, académico y siempre quise ser académico y maestro, pero los artistas, por esta potencialidad y sensibilidad, nos revelan a veces cosas que los académicos no podemos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que diría. El arte vale por sí mismo y no tendríamos por qué atribuirle un carácter instrumental, ¿no? Ahí te La detengo un segundo. segunda cosa que creo que... Sí, sí. Te detengo, Pedro, porque sí me interesa de hacerte esta pregunta. Nos acabas de dar valiosas reflexiones sobre la importancia del arte en el aprendizaje. La pregunta que te quiero hacer es, ¿puede la imaginación narrativa ser más útil que algunos tratados de ciencias sociales en la lógica que estás diciendo, en cómo también nos hacen descubrir la literatura
a veces cosas que al investigador más avesado se nos va por esta parte de la sensibilidad. Pregunto, ¿puede la imaginación narrativa ser más útil o estar en el mismo nivel que un tratado de ciencias sociales, Pedro? Bueno, ahí la respuesta me parece que es que creo que sí, ¿no? Incluso en algún momento de mi artículo pongo una pregunta muy incómoda. Digo, ¿son las expresiones culturales más objetivas y útiles que los aportes de la pedagogía y ciencias de la educación? Lógicamente, esto es de hacerme harakiri, ¿no? Porque soy académico y todo, no soy artista, pero hay que plantearla, o sea, hay que plantear la pregunta, ¿no? Cuando hice el artículo, un dictaminador me decía, no enfrentes el arte con la academia, trata de reconciliarlos. Y yo decía, está bien, nada más que hay que plantearse preguntas incómodas para poder tener una intelección de estas cosas. Yo creo que eso también depende del lector. Si para un lector hay cosas que se le revelan en un texto, en una poesía, en una canción popular, pues yo creo que eso está muy bien y que te puedan explicar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, Vargas Llosa dice una cosa muy interesante. La música, por ejemplo, o el arte, nos da denominadores comunes a las personas que son universales, ¿no? Que son universales. Y yo les decía, pues claro. Y yo les decía, y volviendo al tema del cantautor Juan Gabriel, les decía, pues nada más cuando nos dicen esta canción de costumbres que es muy famosa de Juan Gabriel, que tiene un estribillo que dice, y es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No, pues todo el mundo dice, ay, claro que sí, ¿no? Entonces, esas son verdades, me atrevo a decir, universales que todo el mundo siente, ¿no? Y que pues los autores revelan por su capacidad de entender los sentires de las personas, que además pues todos sentimos, somos distintos, pero ahí es donde ellos le dan al clavo y ponen una idea universal que a todos nos mueve. O simplemente escuchar a la novena de Beethoven, el último movimiento, pues, digo, serás lo que seas, pero en algún momento te conmueves, pues te vibras. Y entonces ahí uno tiene que entender qué está pasando en uno. Entonces puede ser que sí sean más útiles en algún momento, puede ser que no. A mí, yo defendería más que una superioridad, la idea de un aprendizaje más lúdico, más artístico, más, ¿no? Y esto los maestros siempre estamos ante el reto de dar clases donde los estudiantes en lugar de ver el teléfono, pues nos vean a nosotros, ¿no? Entonces, eso creo que es algo, tiene un potencial, ¿no? La idea de utilizar las artes para, para dar clases, para enseñar conceptos que a veces son muy difíciles en términos abstractos y las teorías sociales y luego se van complicando más y hay teorías sociales muy farragosas y quizá las cosas son más sencillas y podemos entender, ¿no? Octavio Paz tiene un bellísimo poema, Hermandad, donde hay una frase que decía, sin entender, comprendo. Yo creo que ahí son cosas que otra vez los artistas nos revelan, sin entender, comprender. O sea, no entiendo qué me está diciendo esto, pero lo estoy sintiendo, entonces ya estoy entendiendo cosas. Que además es un poema que tuve la fortuna, Anselmo, de compartir el gusto por ese poema con un personaje, una persona, un académico que además tocaba el violín de joven y que era profundamente humanista, que era Pablo Latepizarre. Y él en un momento me decía, oye, hay un poema de Paz, tú que te admiras a Paz y la obra de Paz, que dice esto. Y le dije, pues es el poema de Hermandad. Y él en algún momento lo citaba y me acuerdo que lo tenía en una hoja en su escritorio cuando lo llegué a visitar ya en 2009, cuando él murió, y lo tenía ahí muy presente. Y dice una cosa de esta, sin entender, comprendo. Y la Tapí, normalmente, que era un experto, un filósofo en área educativa, decía, la naturaleza humana no es perfectamente inteligible, ¿no? Tenemos que echar mano de otro tipo de cosas y tenemos que ir más allá de una racionalización de las cosas. Y ahí es donde están las artes, las humanidades, la literatura para enseñarnos este tipo de cosas, que somos seres multidimensionales. Entonces, pues esto es lo que quería platicar contigo y te agradezco mucho el espacio porque es un tema que me fascina y te agradezco muchísimo No, al contrario, doctor el Pedro, espacio y que...
Y solamente te quería comentar eso, que efectivamente tú nos estás compartiendo que combinemos, por lo que deduzco, estos tratados sociales junto con esta sensibilidad que nos presentan todas las expresiones estéticas, nos van a permitir a todos los estudiantes o ciudadanos o sujetos en lo individual a aprender más la realidad que nos rodea, ¿cierto, Pedro? Fíjate que es una cosa otra vez paradójica, que es muy bonita y es como un enigma. Mira, yo digo, fíjense, de la ficción, de la literatura, aprendemos más de la realidad, cuando a veces los académicos nos acercamos a la realidad y la distorsionamos por las ideologías, por los sesgos, ¿no? Por esta idea rígida del conocimiento. Y es una paradoja, o sea, es algo fascinante que yo lo he estado pensando, decir, mira, ¿cómo puede, ¿no? Una novela que está basada en la ficción revelarnos cosas más ciertas de la vida? La vida real o la vida de verdad, dice Vargas Llosa. eh, y de hecho Vargas Llosa hace una crítica muy, muy fuerte a, a algunos ideas o académicos o incluso escritores latinoamericanos que en lugar de crear cuestiones ficciones más, de manera más libre, estas ideas del arte comprometido y este tipo de cosas, en donde se empieza a distorsionar y empiezas a fugarte de la realidad y empiezas a decir cosas muy, 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 muy raras. Pero esta es una cosa muy fascinante, muy enigmática, decir, de la ficción puedo aprender más de la realidad. Imagínate, ahí esto creo precisamente del arte, de la potencialidad y de ojalá seguirlo cultivando, seguirlo enseñando y que los profesores, los maestros se sensibilicen con estas cosas en bien de sus estudiantes, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Pedro, estimado Pedro, y bueno, pues solamente me queda decir que soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Pedro Flores Crespo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, como ya mencioné, recientemente distinguido como miembro regular de la Academia de Ciencias. Doctor Pedro, gracias y hasta la próxima emisión. Gracias, Anselmo, gracias a ti. Un gusto platicar contigo. Hasta luego. Hasta luego.